El aire denso y húmedo de la pequeña capilla en la Nigeria rural vibraba con la melodía de un himno antiguo, cantado en la lengua igbo, que se sentía como el latido mismo de la tierra. El pastor Samuel, con una serenidad que desafiaba el calor sofocante, levantaba sus manos al cielo, un gesto de entrega y alabanza que su comunidad conocía bien. A su lado, su esposa Mary dirigía el coro, su voz una hebra de oro tejiendo la fe de todos en una sola pieza. De repente, el portón de madera, desgastado por el sol y la lluvia, estalló hacia adentro en una lluvia de astillas violentas. El sonido fue un trueno seco que desgarró el tejido sagrado del momento. Hombres armados, con los ojos vacíos de piedad y el rostro cubierto por el polvo del camino, irrumpieron en el santuario, sus botas pesadas profanando el suelo sagrado. Los cantos se ahogaron en un instante, reemplazados por gritos de pánico que ascendían con el humo de las primeras antorchas. El caos se apoderó del espacio en un abrir y cerrar de ojos. El delicado olor a incienso y a tierra mojada fue brutalmente sustituido por el hedor metálico de la pólvora y el humo acre de las llamas que comenzaban a lamer las paredes de madera seca. El fuego avanzaba con una velocidad voraz, como una bestia hambrienta despertada de un largo sueño. Los fieles, momentos antes unidos en oración, ahora eran una masa de cuerpos aterrorizados, buscando una salida que no existía. Las sombras danzaban en las paredes, grotescas y alargadas, transformando el refugio en una trampa infernal. En medio de la confusión y el estruendo de los objetos sagrados al ser destrozados, el pastor Samuel permanecía inmóvil, no por parálisis, sino por un profundo y pesado silencio moral que se había instalado en su corazón. Sus ojos no veían el peligro, sino el rostro del miedo en cada uno de sus hijos espirituales, una congregación indefensa, atrapada en la furia del odio. La mirada de Samuel se desvió del terror colectivo y se clavó en la gran cruz de madera que colgaba en la pared del fondo. El único punto de calma en un mundo que se desmoronaba era una cruz tallada por su propio abuelo, un símbolo no solo de fe, sino de generaciones de resistencia pacífica. Mientras la observaba, las primeras lenguas de fuego comenzaron a trepar por su base, la madera oscura chisporroteando al contacto con el calor. La llama no la consumía de inmediato, parecía más bien abrazarla, delineando su contorno con una luz anaranjada y siniestra. En ese instante, la cruz dejó de ser un consuelo para convertirse en una pregunta ardiente dirigida al cielo. Para Samuel, ese fuego no era solo destrucción, era la promesa de una prueba terrible, un bautismo de fuego que nadie había elegido, y en cuyo corazón se decidiría el destino de su fe y la de su gente. El humo se volvía cada vez más espeso, llenando los pulmones con ceniza y desesperación. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía ondular, distorsionando la realidad en una pesadilla febril. Los gritos se mezclaban con el crepitar furioso de la madera, una sinfonía del fin de los tiempos que resonaba en los oídos de Samuel. Él veía a su esposa, Mary, siendo empujada contra una pared, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Veía a los ancianos caer al suelo, incapaces de escapar. Cada imagen era una herida abierta en su alma de pastor, una prueba de que su liderazgo y sus oraciones no habían sido suficientes para protegerlos. La capilla, que había sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad, se estaba convirtiendo en una pira funeraria, y él, su guardián, no podía hacer nada más que ser testigo de su aniquilación. En medio de este infierno en la tierra, mientras el fuego consume la esperanza y el humo ahoga las plegarias, una pregunta silenciosa flota en el aire, una pregunta que nos une a todos en nuestra vulnerabilidad. La historia de Samuel y su comunidad apenas ha comenzado su viaje a través de las llamas. Mientras somos testigos de su prueba, nos gustaría sentir tu compañía en este camino. Por favor, tómate un momento para decirnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu ciudad, tu país, tu presencia nos recuerda que no estamos solos. Y si este relato ya ha comenzado a tocar las fibras de tu espíritu, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que juntos podamos descubrir si la fe puede, en verdad, brillar más fuerte que el fuego. Tu apoyo
es la luz que nos permite seguir contando estas historias de resistencia. De vuelta en el corazón de la capilla en llamas, el tiempo parece haberse detenido para Samuel. Aunque el mundo a su alrededor se desintegra en violencia y fuego, su universo interior se ha contraído a un solo punto, el rostro del hombre que lidera el ataque. Sus ojos se encuentran a través del velo de humo, y por un instante, el pastor no ve a un monstruo, sino a un hombre perdido, un alma consumida por un fuego mucho más antiguo y destructivo que el que ahora devora su iglesia. La cruz de madera detrás del altar ya no es solo una cruz, es una antorcha que ilumina la escena con una luz trágica y sagrada. El verdadero desafío no será sobrevivir a las llamas que queman la carne, sino a la duda que amenaza con reducir su alma a cenizas. La noche es joven, y la prueba apenas ha comenzado a revelar su verdadero y terrible propósito. Antes de que el humo y las cenizas reclamaran su santuario, la vida del pastor Samuel y su esposa Mary era un poema tejido con los hilos de la fe y la resistencia silenciosa. Cada día comenzaba no con el sonido de una campana, sino con el primer rayo de sol que teñía de naranja el polvo rojo de la aldea. Se levantaban juntos, en la quietud del alba, y su primera conversación no era con palabras, sino con una oración compartida en el umbral de su modesta casa de adobe. Observaban el despertar del mundo, el canto de los pájaros lejanos, el olor a tierra húmeda, y en ese lienzo cotidiano veían la firma de su Creador. Era una fe que no necesitaba ser proclamada a gritos, pues se respiraba en el aire mismo, en la promesa de luz que seguía a cada noche. Su rutina era un salmo, una afirmación diaria de que incluso bajo un cielo de incertidumbre, la vida era un regalo sagrado que merecía ser vivido con gratitud y propósito. La congregación de Samuel no solo se reunía los domingos, vivía en cada gesto de su semana. Su púlpito no era únicamente el altar de madera de caoba, sino también la sombra del gran árbol de baobab, donde enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir. Con una pizarra gastada y trozos de tiza, les mostraba que las letras podían construir puentes hacia otros mundos, y que las historias de la Biblia no eran cuentos antiguos, sino mapas para navegar las complejidades del corazón humano. Él no solo alimentaba sus almas, llenaba sus mentes de curiosidad y esperanza. Compartía el pan con los hambrientos, mediaba en las disputas entre vecinos con una paciencia infinita y visitaba a los enfermos llevando no solo oraciones, sino también las hierbas medicinales que Mary cultivaba con esmero. Su liderazgo era un servicio constante, un acto de amor que se manifestaba en el barro de sus sandalias y en el cansancio de sus hombros al final del día. Mientras Samuel cuidaba de la comunidad, Mary cultivaba la vida en la tierra que rodeaba la capilla. Su jardín era un oasis de orden y color en medio de la aridez del paisaje, un testamento de que la belleza podía florecer incluso en las condiciones más adversas. El verde intenso de las hojas de yuca, el morado profundo de las berenjenas y el rojo vibrante de los tomates eran el resultado de sus manos pacientes y su diálogo constante con la tierra. Cada verdura que cosechaba no era solo para su mesa, sino para las ollas comunitarias que alimentaban a los huérfanos y a las viudas del pueblo. Su fe era tangible, se podía oler en el aroma de la albahaca y saborear en la dulzura de un mango maduro. Para Mary, trabajar la tierra era una forma de oración, un acto de cocreación con Dios donde cada semilla plantada era una declaración de esperanza en el futuro, una promesa de que siempre habría sustento. Sus noches eran un refugio de paz. Sentados a la luz de una lámpara de queroseno, compartían una cena sencilla, a menudo en un silencio cómodo que solo las almas profundamente conectadas pueden disfrutar. El sabor del fufu, la textura del guiso de pescado, el calor del té de hierbas, cada detalle era una pequeña bendición. A veces, Mary leía un pasaje de su Biblia gastada, su voz suave llenando la pequeña habitación, mientras Samuel escuchaba con los ojos cerrados, asintiendo lentamente. No hablaban mucho del miedo que se cernía sobre ellos, pero estaba allí, en las pausas más largas, en la forma en que aseguraban la puerta 2 veces antes de dormir. Su amor era su fortaleza, un santuario personal e inexpugnable donde encontraban el coraje para enfrentar un nuevo día,
sabiendo que no estaban solos en su lucha, porque se tenían el uno al otro. La opresión no siempre llegaba con el estruendo de las armas. A menudo era un susurro que envenenaba el aire del mercado. Era el silencio repentino que caía sobre los puestos cuando pasaba una camioneta llena de hombres con el rostro cubierto. Eran las miradas furtivas, los saludos que se volvían más breves, el miedo que se instalaba en los ojos de los comerciantes. Samuel y Mary sentían esa tensión como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Sabían que su fe, su escuela y su ayuda a los desamparados eran vistos como un acto de desafío por los grupos extremistas que merodeaban la región. Vivir su fe abiertamente era una provocación, y cada himno cantado en la capilla era una nota de rebeldía pacífica que resonaba más allá de sus paredes, atrayendo una atención peligrosa que se acumulaba lentamente, como nubes de tormenta en el horizonte. Aún así, nunca cerraron su puerta. Una noche, una mujer de una aldea vecina, perteneciente a una tribu y una fe que los extremistas consideraban enemiga, llegó a su casa con un niño ardiendo en fiebre. No pidió ayuda, simplemente se arrodilló en su puerta, exhausta y sin esperanza. Sin dudarlo, Mary la hizo entrar mientras Samuel preparaba un remedio de hierbas. Cuidaron del niño durante 3 días, compartiendo su escasa comida y su pequeño espacio, sin hacer preguntas sobre su origen o sus creencias. Para ellos, el sufrimiento no tenía religión ni etnia. Este acto de compasión, realizado en secreto bajo el manto de la noche, era la esencia de su ministerio. Era un riesgo calculado, un desafío directo a la ideología del odio que intentaba dividir a su gente, una afirmación de que la humanidad compartida era un lazo más fuerte que cualquier dogma. Su fe se fortalecía en estos actos de desafío silencioso. Cada niño que aprendía a escribir su nombre era una victoria. Cada estómago lleno era un milagro. Cada vida salvada era un sermón más poderoso que cualquiera que Samuel pudiera predicar desde el púlpito. Sin embargo, el peso de la amenaza constante era palpable. A veces, por la noche, el viento traía ecos de cantos extraños y lejanos, o el sonido distante de un motor que los hacía contener la respiración. El miedo era un compañero constante, una sombra que se alargaba con el sol poniente. Pero en lugar de dejarse paralizar, lo transformaban en oración. Rezaban no solo por su propia protección, sino también por aquellos que los odiaban, pidiendo a Dios que abriera sus ojos y sanara sus corazones llenos de amargura. Su resistencia no era de fuerza, sino de una inquebrantable compasión. Esa vida, esa rutina de pequeños milagros y resistencia pacífica, era el tesoro que el fuego estaba consumiendo ahora. Cada tabla de madera que ardía en la capilla había sido testigo de risas de niños, de lágrimas de arrepentimiento y de canciones de alabanza. El huerto de Mary, ahora pisoteado y cubierto de cenizas, había sido una fuente de vida y esperanza. La memoria de esa paz, de ese propósito silencioso, se convirtió en una tortura para Samuel mientras permanecía arrodillado en medio del infierno. El humo no solo le robaba el aire, sino que también parecía borrar el recuerdo de la bondad, dejando solo la cruda y brutal realidad de la pérdida. Todo por lo que habían vivido y trabajado se estaba convirtiendo en un recuerdo humeante, y la pregunta que ardía en su alma era más caliente que las llamas a su alrededor. ¿Había servido de algo? El humo, denso y negro, se arremolinaba como un espíritu maligno, pero a través de su velo emergió una figura que encarnaba la violencia. Era el líder de los asaltantes, un hombre cuya historia estaba escrita en la cicatriz que le partía el rostro en dos, desde la ceja hasta la mandíbula. No caminaba, se deslizaba entre el pánico con la certeza de un depredador en su propio territorio. Sus ojos, pequeños y duros como fragmentos de obsidiana, escanearon la escena de destrucción con una fría satisfacción hasta que se posaron sobre el pastor Samuel. En ese instante, todo el caos de la capilla pareció converger en un único punto de confrontación. El hombre sonrió, una mueca desprovista de alegría, y comenzó a avanzar hacia Samuel. Cada paso un golpe sordo contra el suelo sagrado, un presagio de la profanación que estaba a punto de volverse insoportablemente personal. Con una fuerza brutal, el hombre agarró a Samuel por el cuello de su túnica y lo arrastró hacia el centro de la capilla.
justo frente a los restos humeantes del altar. El pastor tropezó, sus pies descalzos resbalando sobre las páginas arrancadas de los himnarios, ahora esparcidas como hojas muertas en un invierno cruel. El viaje fue corto, pero eterno, un calvario en miniatura dentro de su propio santuario. A su alrededor, el sonido de la madera astillándose y el vidrio de las ventanas rompiéndose se mezclaba con los sollozos ahogados de su congregación. Sentía el calor de las llamas en su espalda y el frío del odio en la mano que lo sujetaba. No era solo un hombre siendo arrastrado, era un símbolo de fe siendo humillado ante los ojos de aquellos que habían confiado en él como su guía espiritual, su protector. Una patada en la parte posterior de las rodillas lo hizo caer de bruces. El impacto contra el suelo de tierra apisonada le robó el aliento. Antes de que pudiera recuperarse, sintió el círculo helado del cañón de un rifle presionado contra su sien. El metal era un punto de claridad glacial en medio del infierno ardiente. «Llama a tu Dios ahora, pastor», gruñó el líder, su aliento fétido y caliente en el oído de Samuel. La burla era un veneno que buscaba no solo herir, sino aniquilar la esencia misma de su ser. El silencio de Samuel fue su única respuesta, un vacío que resonó más fuerte que cualquier grito. La pregunta del atacante no era una pregunta, era una sentencia, una declaración de que en este lugar y en este momento el cielo estaba vacío y solo la violencia tenía poder. Samuel intentó orar, buscar en su interior esa fuente de fortaleza que nunca le había fallado, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por el humo y la desesperación. Las oraciones que habían sido su refugio durante toda una vida, ahora se sentían como fórmulas vacías, ecos de una fe que se desvanecía con cada segundo que pasaba. Levantó la vista y vio los rostros de su gente. Vio el terror en los ojos de los niños, que él mismo había bautizado, la impotencia en las miradas de los ancianos con quienes había compartido el pan. Ellos lo miraban a él, su pastor, esperando una señal, una palabra de consuelo, un milagro, y él no tenía nada que ofrecerles, solo su propio silencio, su propia fragilidad, su propia y aplastante duda. La fe se había convertido en un peso insoportable. Fue entonces cuando lo vio. A través del humo danzante, sus ojos encontraron a Mary. No estaba llorando ni gritando, estaba de pie, erguida, con una dignidad desafiante, hasta que uno de los atacantes la empujó con una violencia desmedida contra la pared de madera. El sonido sordo de su cuerpo golpeando la estructura fue como una fractura en el alma de Samuel. Un gemido de dolor escapó de los labios de Mary, un sonido que atravesó el estruendo del fuego y se clavó directamente en el corazón de su esposo. En ese instante, algo dentro de Samuel se rompió de forma irreparable. El dolor de su pueblo era una herida profunda, pero el dolor de Mary era el fin de su mundo. Ya no se trataba de una prueba de fe, se había convertido en un acto de crueldad pura y sin sentido. La fe que lo había sostenido, que había sido el ancla de su existencia en medio de las tormentas de la vida, ahora se sentía como un peso muerto que lo arrastraba hacia un abismo oscuro y sin fondo. Cada promesa de protección, cada salmo de liberación, cada sermón sobre la justicia divina se convirtió en una burla cruel. El humo que llenaba la capilla ya no era solo un producto del fuego físico, era una manifestación de la niebla que había descendido sobre su espíritu, cegándolo, aislándolo de cualquier atisbo de luz o esperanza. Se sintió completamente solo, abandonado no solo por los hombres, sino por el Dios al que había dedicado cada aliento de su vida. La injusticia era tan abrumadora que hacía que la fe pareciera una locura, un cuento de niños frente a la brutal realidad del mal. El líder de los atacantes observaba el rostro de Samuel, deleitándose en la lenta erosión de la esperanza del pastor. Veía cómo la luz se extinguía en sus ojos, reemplazada por una opacidad de desesperación. Para él, esto era más que una simple incursión. Era una cruzada personal contra la fe, que consideraba una debilidad, una plaga que había infectado a su pueblo. Cada lágrima que veía en los rostros de los fieles, cada objeto sagrado que sus hombres destrozaban, era una victoria en su guerra contra un enemigo invisible. Romper al pastor no era suficiente. Necesitaba profanar su espíritu, demostrarle a él y a su rebaño que su Dios era impotente.
una fantasía que no podía protegerlos del acero, el fuego y el odio encarnado en hombres como él. Su sonrisa se ensanchó al sentir el temblor que recorría el cuerpo arrodillado de Samuel. La crueldad se extendió por la capilla como una plaga. Un anciano que intentaba ayudar a una mujer a levantarse fue derribado de una patada. Una joven madre que protegía a su bebé fue despojada del velo que cubría su cabeza, y éste fue arrojado a las llamas. Cada acto de humillación era deliberado, diseñado para despojar a la comunidad no solo de su seguridad, sino de su dignidad. El aire, ya pesado por el humo, se cargó con el olor metálico del miedo y el sabor amargo de las cenizas. Samuel fue testigo de todo, y cada nueva atrocidad era un golpe de martillo sobre su alma, clavando más profundamente la espina de la impotencia. Ya no era solo su fe la que estaba siendo probada, era su misma humanidad la que se sentía desgarrada por la incapacidad de detener el sufrimiento de los que amaba. Con el cañón aún presionado en su sien, Samuel levantó la mirada hacia la gran cruz de madera, ahora casi completamente envuelta en llamas. El fuego la delineaba, haciéndola parecer un portal a un infierno aún más profundo. Durante toda su vida, había mirado esa cruz en busca de consuelo, de perdón, de salvación. Ahora, por primera vez, la miraba y no sentía nada. O peor, sentía una acusación. El silencio del cielo era una respuesta en sí misma, una ausencia tan palpable que se sentía como un abandono físico. La pregunta que había sido un susurro en su mente ahora gritaba con la furia del fuego. ¿Dónde estás? ¿Por qué callas mientras tus hijos son masacrados en tu propia casa? La cruz en llamas ya no era un símbolo de sacrificio redentor, sino el emblema de una promesa rota. El cuerpo de Samuel comenzó a ceder bajo el peso de la derrota espiritual. El calor insoportable, la falta de aire, el dolor en sus rodillas, todo se desvaneció en una sensación general de entumecimiento. Un cansancio profundo, más allá de lo físico, se apoderó de él. Era el cansancio del alma que ha luchado demasiado tiempo y ha perdido toda esperanza. La voluntad de resistir, de orar, de incluso vivir, se evaporó. Ya no había lucha en sus ojos, solo una resignación vacía. Aceptó que este era el final, que la oscuridad había ganado, que el amor y la fe eran frágiles construcciones que se desmoronaban ante la primera embestida del odio. El mundo se redujo al círculo de metal frío en su sien y a la certeza de que todo por lo que había vivido había sido en vano. El líder de los asaltantes pareció percibir este cambio, esta rendición total. Se inclinó, su rostro lleno de cicatrices a centímetros del de Samuel. El sonido del rifle al ser amartillado fue un clic metálico y definitivo, un punto final en la sinfonía de la destrucción. Cortó el aire, el fuego, los llantos. Todos los ojos se fijaron en ellos. El hombre no gritó su última burla, la susurró, asegurándose de que fuera un veneno íntimo, solo para el pastor. Tu silencio es la única oración que tu Dios escuchará hoy. Siseo. Samuel cerró los ojos, no para rezar una última plegaria, sino para esperar el impacto. El aliento se detuvo en los pulmones de todos los presentes. El dedo del atacante se tensó en el gatillo, y en esa fracción de segundo suspendida en el tiempo, la noche prometió reclamar su victoria final. El mundo se vino abajo en una cascada de fuego y madera. Con un gemido largo y profundo, como el de una bestia herida de muerte, el techo de paja y vigas de la capilla cedió. Se abrió un boquete irregular hacia el cielo nocturno, pero en lugar de la promesa de las estrellas, solo se reveló una columna densa de humo negro que ascendía en espiral, un pilar oscuro que conectaba la tierra con un cielo indiferente. Chispas y brasas llovieron sobre los sobrevivientes, una parodia cruel de una bendición celestial. Para Samuel, arrodillado en el centro de su mundo en ruinas, ese agujero en el techo no era una vía de escape ni una ventana a la esperanza. Era la confirmación visual del vacío que sentía en su alma, un portal abierto a la nada, a un silencio cósmico que se había tragado sus oraciones. El calor de las llamas que lo rodeaban se había vuelto una sensación distante, casi irrelevante. Un frío mucho más profundo y penetrante se había instalado en la médula de sus huesos, un invierno espiritual que congelaba su sangre y entumecía sus sentidos.
Estaba cubierto de cenizas, una capa gris que lo uniformaba con los escombros de su santuario, como si él mismo fuera ya solo un resto de lo que fue. Ya no sentía el dolor de las quemaduras superficiales en su piel, ni el ardor en sus pulmones. El sufrimiento físico había sido eclipsado por una agonía mucho mayor, el abandono. Se sentía como un barco a la deriva, en un océano helado, sin brújula, sin ancla y sin un faro en el horizonte. La presencia de Dios, que había sido el sol de su existencia, se había extinguido, dejándolo en una oscuridad total y absoluta. El estruendo del fuego, los gritos ahogados y las burlas de sus captores comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio interior que era ensordecedor. Era el silencio de un teléfono que ya no suena, de una carta que nunca recibe respuesta. En ese vacío, las palabras de las Escrituras que habían sido su consuelo y su guía se convirtieron en ecos huecos, frases sin significado que rebotaban en las paredes de su mente desolada. La fe, que una vez fue una roca sólida bajo sus pies, se había desmoronado en arena, y él se hundía lentamente en ella. No había lucha, no había preguntas, solo una aceptación pasiva de la derrota. El universo se había vuelto mudo, y en su mutismo, Samuel encontró la prueba definitiva de su soledad. La batalla por su alma no se había perdido, simplemente había terminado. Intentó, por última vez, pronunciar el nombre de Dios. El movimiento de sus labios fue apenas perceptible, un gesto automático nacido de décadas de devoción, pero ningún sonido salió. El nombre, que había sido miel en su boca y fuego en su corazón, ahora era ceniza en su garganta. Se sentía como un extraño, un impostor tratando de usar una lengua que ya no le pertenecía. La conexión íntima y personal que había cultivado a través de una vida de oración se había cortado de tajo, como un hilo de oro cegado por una cuchilla oxidada. La pérdida no fue gradual, fue una amputación espiritual, violenta y definitiva. Se dio cuenta de que ya no estaba hablando con nadie. Estaba arrodillado en medio de un infierno sin cielo, un hombre hablando solo en la oscuridad. Su mirada vacía se posó en sus propias manos, extendidas sobre sus rodillas. Estaban cubiertas de hollín, con la piel agrietada por el calor. Recordó cómo esas mismas manos habían sostenido a recién nacidos durante el bautismo, cómo habían partido el pan en la comunión, cómo habían descansado con suavidad sobre la frente de los enfermos. Habían sido instrumentos de gracia, canales de una fe que él creía tangible y poderosa. Ahora las veía como lo que eran, carne y hueso, impotentes y sucias. Eran las manos de un fracasado, un pastor cuyo rebaño estaba siendo devorado por los lobos, mientras él observaba, incapaz de hacer nada. Cada recuerdo de un acto de fe se convirtió en una aguja de hielo que se clavaba en su conciencia, recordándole la inutilidad de todo su esfuerzo. A través del velo de humo y lágrimas secas, vio a Mary, su esposa, su compañera de fe, la personificación de la gracia y la fortaleza, estaba desplomada contra la pared. Su cabeza estaba inclinada, su cuerpo inmóvil. No había en ella rastro de la mujer que dirigía el coro con una voz que parecía tocar el cielo. Solo quedaba una figura rota, una estatua de dolor silente. Verla así, despojada de su luz, fue el golpe final que pulverizó los últimos fragmentos de su espíritu. Si la fe inquebrantable de Mary podía ser reducida a esto, a esta quietud de derrota, entonces no había esperanza para nadie. El amor que sentía por ella, que siempre había sido una fuente de fuerza, se transformó en el catalizador de su desesperación final. Su dolor se convirtió en el espejo de su propia aniquilación espiritual. Entonces se rindió. No fue una decisión consciente, sino un colapso total de su ser. El cuerpo, la mente y el espíritu llegaron a un punto de quiebre simultáneo. Dejó de resistir el peso del rifle en su sien, el calor de las llamas, el abismo en su alma. Aceptó la oscuridad. Aceptó que el odio era más fuerte que el amor, que la violencia era la única verdad, que su vida había sido una hermosa mentira. Una extraña calma, la calma de la muerte, lo invadió. Ya no había nada por qué luchar, nada que proteger, nada que esperar. El cansancio era absoluto, un agotamiento tan profundo que el deseo de vivir se extinguió por completo.
Simplemente se dejó caer en el vacío, un náufrago que finalmente deja de patalear y se entrega a la profundidad del océano. Cerró los ojos. Este simple acto fue su capitulación final. No lo hizo para protegerse de la visión del horror que lo rodeaba, ni para concentrarse en una última oración. Lo hizo para desconectarse del mundo, para apagar la última luz. Fue su manera de decirle al cielo, si es que había uno, que ya no estaba mirando, que ya no estaba esperando. Fue un portazo a la esperanza, un abrazo a la negrura que había crecido en su interior. En la oscuridad detrás de sus párpados, no encontró paz ni visiones divinas, solo el reflejo de su propia alma vaciada, un eco de silencio en una catedral en ruinas. El mundo exterior, con su fuego y sus gritos, se volvió irrelevante. Solo existía este santuario interior de la nada, su rendición final. De su ojo derecho, cerrado al mundo, escapó una única lágrima. No fue un sollozo, sino una destilación silenciosa de toda su desesperanza. La lágrima rodó lentamente por su mejilla, abriendo un surco limpio y pálido a través de la gruesa capa de ceniza y suciedad. Era un río solitario en un desierto de desolación, un testimonio líquido de la fe que acababa de morir. Esa línea húmeda y brillante en su rostro era la única cosa pura que quedaba en él, la cicatriz de un amor perdido, la firma de un pacto roto. No era una lágrima de tristeza por su vida a punto de terminar, sino de luto, por un Dios que él creía que había muerto, o, peor aún, que nunca había existido. Este era su Getsemaní, no un jardín de olivos bajo la luna, sino una capilla de fuego bajo un cielo ciego. El cáliz que se le pedía beber no contenía el sufrimiento del mundo, sino el veneno de la ausencia divina. Buscó a su alrededor, en la oscuridad de su alma, la presencia de un ángel que lo fortaleciera, pero no encontró a nadie. Estaba completamente solo en su hora más oscura, enfrentando su agonía sin consuelo. La voluntad de su padre no era un misterio que debía aceptar, sino un silencio atronador que lo condenaba. El sudor de sangre de Cristo se había transformado, para él, en una lágrima de ceniza, el símbolo final de un hombre abandonado por su fe en el altar de la crueldad humana. El líder de los atacantes, observando la lágrima solitaria y la rendición total en la postura del pastor, sonrió con una victoria que sentía absoluta. El espíritu del hombre estaba roto, que era lo que realmente había venido a destruir. Levantó el rifle, saboreando el momento. El chasquido del metal al prepararse para disparar fue el único sonido claro en el mundo detenido de Samuel. El fuego crepitaba, las sombras danzaban, y el tiempo se estiró hasta volverse casi sólido. La noche contuvo la respiración, suspendida en el instante que separaba la aniquilación de un hombre de la posibilidad de un milagro que ya nadie, ni siquiera la víctima, esperaba. El dedo del verdugo comenzó a presionar el gatillo, listo para sellar la victoria de la oscuridad. Justo en el instante en que el dedo del verdugo comenzaba su recorrido final sobre el gatillo, el tiempo se fracturó. El estruendo ensordecedor del fuego no se detuvo, sino que cambió de carácter, como si una nota infinitamente baja y profunda se hubiera introducido en la sinfonía del caos, absorbiendo todos los demás sonidos. El crepitar de las vigas en llamas, los gemidos de los heridos, el latido frenético del corazón de Samuel, todo se desvaneció en un zumbido resonante que vibraba no en los oídos, sino en el centro mismo del pecho. El aire, que segundos antes era un horno sofocante, perdió su mordida, volviéndose denso y quieto, como el aire que precede a la primera nevada del invierno. La violencia del momento quedó suspendida, atrapada en un instante de ámbar sagrado, esperando un veredicto que no vendría de la mano del hombre. A través del boquete irregular en el techo, por donde ascendía la columna de humo como un grito oscuro hacia el cielo, comenzó a descender una luz. No era el resplandor anaranjado del fuego ni la luz fría de la luna. Era una luminiscencia blanca y pura, de una densidad casi líquida, que se derramaba hacia abajo con la lentitud de la miel. No emitía calor. Por el contrario, parecía traer consigo una serenidad que enfriaba el aire a su paso. Las cenizas y las chispas que flotaban en el ambiente quedaron atrapadas en su descenso,
transformándose de restos de destrucción en partículas de polvo estelar que danzaban en un rayo de sol sagrado. La luz no iluminaba la escena, la revelaba, despojándola de su horror y vistiéndola con una extraña y solemne belleza. El fuego reaccionó a esta presencia. Las llamas, que habían trepado por las paredes con una furia devoradora, comenzaron a retroceder. No se extinguieron, sino que perdieron su violencia. Se encogieron, su color cambiando de un rojo anaranjado agresivo a un dorado suave y constante. El rugido de la combustión se convirtió en un susurro apacible. Era como si el fuego, una fuerza primordial de la naturaleza, reconociera una autoridad superior y se sometiera a ella, transformando su propósito de la destrucción a la adoración. La capilla dejó de ser una pira funeraria para convertirse en un santuario iluminado por miles de velas tranquilas, cada llama un testigo silencioso de lo que estaba por suceder, un acto de reverencia ígnea. Dentro del pilar de luz, una figura comenzó a tomar forma. No apareció de repente, sino que se materializó gradualmente, como un recuerdo que emerge de las profundidades de la memoria. Primero fueron los pies, descalzos, posándose sobre las brasas incandescentes que cubrían el suelo. Las brasas no chisporrotearon ni quemaron la piel. En cambio, parecieron perder su calor al contacto, convirtiéndose en un tapiz de ascuas grises bajo sus plantas. Luego, se delineó la silueta de un hombre, envuelto en una túnica sencilla, del color de la tierra seca. No había en él nada etéreo o fantasmal. Era una presencia sólida, tangible, un hombre de carne y hueso que había entrado en el infierno como si caminara por el jardín de su propia casa. Su rostro era el de alguien que ha visto el principio y el fin de los tiempos. La piel, curtida por un sol más antiguo que el de Nigeria, llevaba las marcas de largos viajes y de una profunda compasión. Su barba y su cabello eran oscuros, sin adornos, y sus manos, que colgaban a sus costados, eran las de un carpintero, fuertes y capaces. Pero eran sus ojos los que contenían el universo. Eran oscuros, profundos, y llenos de una tristeza infinita y un amor incondicional. No miraban con juicio ni con poder, sino con un reconocimiento íntimo del dolor, como si cada sufrimiento en esa capilla fuera una herida propia. Su presencia no imponía miedo, sino una calma tan abrumadora que resultaba casi insoportable. El hombre comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, deliberados, y no producían ningún sonido. Avanzó a través de los escombros humeantes, pasando junto a los fieles aterrorizados y a los atacantes paralizados, pero su atención estaba fija en un solo punto: el pastor arrodillado en el centro de la capilla. No apartaba la mirada de Samuel, y en ese trayecto silencioso, el espacio entre ellos se cargó de una energía palpable. Cada paso que daba era una afirmación, una respuesta silenciosa a la pregunta que había consumido el alma del pastor. No necesitaba palabras para comunicar su mensaje. Su simple acto de caminar hacia el punto más bajo de la desesperación humana era la respuesta misma, una declaración de que la divinidad no observa desde lejos, sino que desciende a las llamas. Samuel, sintiendo el cambio en la atmósfera, abrió lentamente los ojos. Lo primero que notó fue el silencio, luego la luz. Su mente, entumecida por el trauma y la rendición, luchó por comprender. Creyó que era una alucinación, el último espejismo de un cerebro privado de oxígeno, pero la calma que sentía era demasiado real, la paz demasiado profunda. Levantó la vista y vio al hombre. No hubo un destello de reconocimiento inmediato, ni un grito de asombro, solo una incredulidad silenciosa y temblorosa. Su corazón, que había dejado de luchar, dio un único y poderoso latido, un golpe sordo que pareció reiniciar su existencia. Vio al hombre caminar sobre las brasas, y una parte de su alma que creía muerta y enterrada comenzó a temblar con una esperanza incipiente y aterradora. Finalmente, el visitante se detuvo frente a él. Estaba tan cerca que Samuel podía ver el polvo del camino en el dobladillo de su túnica. El hombre no se inclinó para ayudarlo, ni pronunció palabras de consuelo. Simplemente se quedó allí, de pie, y lo miró. La mirada de aquel hombre era un océano.
En sus profundidades, Samuel vio reflejado su propio dolor, su miedo, su traición y su duda, pero no había condena. La mirada lo acogía todo, lo entendía todo. Era un espejo que no solo mostraba su alma rota, sino que también la sostenía con una ternura infinita. En esos ojos, Samuel sintió el peso de cada lágrima derramada por la humanidad desde el principio de los tiempos, y supo, con una certeza que trascendía la fe y la razón, que no estaba solo. Esta comunión silenciosa fue el verdadero milagro. La herida abierta en el espíritu de Samuel, el abismo de abandono, comenzó a llenarse, no con explicaciones ni promesas, sino con la simple y abrumadora certeza de la presencia. El vacío no fue expulsado, fue habitado. La duda no fue respondida, fue abrazada. Sintió como una fuerza tranquila y cálida ascendía desde el suelo, a través de sus rodillas, y se extendía por todo su ser, no sanando las heridas, sino dándole la fuerza para soportarlas. Las cadenas de su desesperación no se rompieron, simplemente se disolvieron, convirtiéndose en polvo a la luz de esa mirada compasiva. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Samuel respiró hondo, y el aire que llenó sus pulmones no sabía a ceniza, sino a redención. El líder de los atacantes, que había permanecido congelado con el rifle en alto, fue el primero en reaccionar al poder de esa presencia. Sus ojos se encontraron con los del visitante, y en ese instante, el velo de su odio se rasgó. No vio a un enemigo ni a una víctima, vio un reflejo de su propia alma, de toda la amargura, el miedo y el orgullo que lo habían llevado a ese punto. La imagen fue tan cruda y tan insoportable que un gemido animal escapó de su garganta. El rifle, que había sido una extensión de su voluntad, de repente se sintió como un objeto extraño y pesado, una carga imposible de sostener. Sus dedos, antes tensos y listos para matar, se aflojaron, perdiendo toda su fuerza. El arma cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en el silencio sagrado, rompiendo el hechizo. El sonido fue una profanación, pero también una liberación. Uno por uno, los otros atacantes, como despertando de un trance, miraron a su líder y luego al visitante. Sus rostros, antes máscaras de crueldad anónima, se contrajeron en una mezcla de confusión, miedo y una extraña reverencia. El poder que los había unido, la ideología del odio, se evaporó en un instante, dejándolos expuestos y vulnerables. Sin una orden, sin una palabra, comenzaron a bajar sus armas, dejándolas caer en el suelo cubierto de cenizas, como ofrendas no deseadas en un altar profanado. Las llamas, como si respondieran a esta rendición humana, se inclinaron. Las lenguas de fuego que lamían los restos de la cruz de madera se doblaron hacia el suelo, como si hicieran una genuflexión. El fuego que había sido un instrumento de terror se convirtió en un coro de luz, iluminando la escena no con la luz de la destrucción, sino con el resplandor de un amanecer. El infierno se había transformado en una catedral de luz y silencio. El aire olía a madera quemada, pero también a algo más, algo limpio y puro, como el olor a ozono después de una tormenta de verano que ha limpiado el mundo. La violencia se había agotado, consumida no por una fuerza mayor, sino por una paz incomprensible. Mary, que había observado todo desde su rincón, inmóvil por el shock, sintió que una ola de calor la recorría, disolviendo el frío del miedo que se había apoderado de ella. No entendía lo que veía, pero su espíritu lo reconoció. Era la respuesta a cada oración susurrada en la oscuridad, la encarnación de la fe que se había negado a abandonar incluso cuando su cuerpo había cedido. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor ni de alivio, eran lágrimas de adoración. Vio al visitante mirar a su esposo, y en esa mirada vio la historia de amor más grande jamás contada. La promesa de que ninguna oscuridad es lo suficientemente profunda como para que la luz no pueda descender a ella. Samuel levantó la vista hacia el rostro del hombre. Ya no había duda, solo una certeza que se asentaba en lo más profundo de su ser. No necesitaba preguntar su nombre. Lo había conocido toda su vida. Lo había encontrado en las páginas de un libro antiguo, en el pan partido, en el rostro de los necesitados.
Ahora lo encontraba en medio de las ruinas de su vida, no como un rey todopoderoso, sino como un compañero de sufrimiento. Las lágrimas de desesperación de Samuel se transformaron en un torrente silencioso de gratitud. No lloraba porque había sido salvado de la muerte, sino porque había sido encontrado en su abandono. El milagro no fue que el cielo descendiera, fue descubrir que el cielo siempre había estado allí. El visitante no sonrió, pero una luz infinita pareció emanar de sus ojos. Lentamente, extendió su mano. No era un gesto de poder, ni un ademán para realizar un prodigio. Era una invitación simple, humana, una mano ofrecida a un hombre caído. No prometía borrar las cicatrices ni restaurar lo que se había perdido. Simplemente ofrecía un punto de apoyo, el primer paso para volver a levantarse de las cenizas. La mano permaneció suspendida en el aire iluminado por el fuego, un puente silencioso entre la desesperación más profunda y la posibilidad de una nueva mañana. Todos los ojos en la capilla se fijaron en ese gesto, conteniendo la respiración, esperando ver si el hombre que lo había perdido todo se atrevería a tomarla. Con una lentitud que desafiaba la urgencia del mundo, Samuel levantó su mano temblorosa, cubierta de ceniza, y la posó sobre la palma extendida del visitante. No hubo una descarga de energía ni un calor sobrenatural. Lo que sintió fue la textura de una piel real, callosa y fuerte, la mano de un trabajador. Sin embargo, a través de ese simple contacto físico, una corriente de vida, pura y serena, fluyó hacia él. No era una fuerza que borraba el dolor, sino una que le daba un nuevo significado, un ancla en la tormenta, que le permitía ponerse en pie no por su propia fuerza, sino por la de aquel que lo sostenía. Al aferrarse a esa mano, Samuel no solo se levantó del suelo cubierto de brasas, se levantó de las ruinas de su propia alma, sintiendo cómo cada fragmento roto de su fe era recogido y colocado de nuevo en su lugar, no como antes, sino más fuerte, soldado con la luz misma de la gracia. Mientras se erguía, el mundo a su alrededor pareció exhalar un suspiro colectivo. El fuego, que había sido un monstruo rugiente, se calmó por completo. Sus llamas ahora eran lenguas doradas y apacibles que danzaban suavemente, proyectando una luz cálida y acogedora sobre la escena. El humo denso se disipó, ascendiendo a través del boquete del techo, no como una señal de angustia, sino como una ofrenda de incienso. El aire se volvió respirable, fresco, llevando consigo un silencio que ya no era el de la muerte, sino el de una catedral después de la oración final. Era una paz tangible, una quietud que se posaba sobre cada superficie, sobre cada alma, una bendición silenciosa que declaraba que la guerra había terminado. La capilla, aunque destrozada, se sentía más sagrada que nunca, un santuario bautizado no por el agua, sino por el fuego y la misericordia. El líder de los atacantes permanecía de rodillas, con el rostro oculto entre sus manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos profundos y silenciosos que no eran de miedo, sino de una agonía existencial. La mirada del visitante no lo había condenado, lo había revelado a sí mismo. Había visto, en un instante cegador, la totalidad de su vida de odio, la vacuidad de su causa, la profunda herida que había intentado llenar con la violencia. La cicatriz en su rostro era insignificante comparada con la llaga abierta en su espíritu. El rifle a sus pies, antes un símbolo de su poder, era ahora el testimonio de su impotencia. No había sido derrotado por una fuerza superior, había sido desarmado por una bondad que su universo no sabía cómo procesar. Estaba roto, pero por primera vez en su vida, quizás, estaba completo. Los otros militantes, esparcidos por la capilla como estatuas de sal, reflejaban la transformación de su líder. Sus rostros, antes endurecidos por una crueldad aprendida, ahora mostraban una vulnerabilidad infantil. Miraban sus armas en el suelo como si fueran artefactos de una vida pasada, objetos extraños que ya no sabían cómo usar. Algunos miraban al visitante con un terror reverencial, otros simplemente observaban el suelo, abrumados por una vergüenza que era a la vez purificadora y aplastante. La ideología que los había unido como una manada se había disuelto,
dejándolos como individuos aislados, enfrentados a la desnudez de sus propias conciencias en medio de un silencio sagrado. La jerarquía del poder se había invertido. Los que tenían las armas ahora eran los más indefensos. Desde el otro lado de la capilla, Mary observaba la escena con una calma que trascendía toda comprensión. Vio a Samuel ponerse de pie, no con la fragilidad de un hombre rescatado, sino con la dignidad restaurada de un siervo de Dios. Vio la luz en sus ojos, una luz que ella creía que se había extinguido para siempre. No corrió hacia él, entendiendo que este momento era un diálogo sagrado que no debía ser interrumpido. Su corazón, que se había encogido hasta convertirse en un nudo de terror, se expandió lentamente, llenándose de una paz tan profunda que era casi dolorosa. Una sola lágrima de gratitud rodó por su mejilla, un río silencioso que lavaba las cenizas del miedo y la desesperación, testificando la fidelidad de un Dios que llega no antes de la tormenta, sino en medio de ella. El visitante soltó suavemente la mano de Samuel. Su propósito en ese lugar se había cumplido. No había venido a dar un sermón ni a ejecutar un juicio, sino a ofrecer una presencia. Con la misma deliberada serenidad con la que había llegado, se dio la vuelta. No hubo palabras de despedida ni gestos grandiosos. Su partida fue tan humilde como su ministerio terrenal. Comenzó a caminar de regreso hacia el pilar de luz, sus pies descalzos, sin dejar huella en las cenizas. Cada paso era una afirmación de que su reino no se imponía con poder, sino que se revelaba en el amor que desciende al punto más bajo de la necesidad humana. Su espalda, la de un hombre que había cargado el peso del mundo, era la última visión de una divinidad que se retira para permitir que la humanidad elija su propio camino. A medida que el hombre se alejaba, la luz que lo envolvía comenzó a contraerse, a retirarse hacia arriba como un velo que se recoge. La luminiscencia blanca y pura ascendió lentamente por el boquete del techo, llevándose consigo la atmósfera de otro mundo, pero dejando atrás su esencia. La capilla no se sumió en la oscuridad. Fue devuelta a la noche, a la luz plateada de la luna que ahora se filtraba a través del humo disipado. El milagro no se fue con la luz. Se quedó impregnado en el aire, en el silencio, en los corazones transformados. La presencia divina se había retirado, pero su ausencia era ahora una forma de compañía, un eco de paz que resonaría en ese lugar para siempre, un recordatorio de que el cielo había tocado la tierra. Samuel permaneció de pie, solo, en el centro de su santuario en ruinas. Miró sus manos, ahora vacías, pero que aún sentían el calor de aquel contacto. Ya no las veía como las manos de un fracasado. Eran las manos de un hombre que había sido encontrado. Lentamente, giró la cabeza y su mirada buscó a Mary. Sus ojos se encontraron a través del espacio profanado, y en ese instante se comunicaron sin palabras. Se contaron la historia completa de la noche, el terror, la duda, el abandono y finalmente la redención. No había necesidad de explicaciones. Ambos habían sido testigos del mismo misterio, y en su mirada compartida sellaron un nuevo pacto de fe, uno forjado en el fuego y endurecido por la gracia. Dio el primer paso. Fue un movimiento deliberado, el comienzo de un nuevo viaje. Caminó a través de los escombros, sus pies encontrando un camino seguro entre las vigas caídas y los himnarios quemados. Su andar ya no era el de un hombre derrotado, era el de un pastor que, habiendo sido encontrado, ahora se disponía a encontrar a su rebaño. Su camino lo llevó a pasar cerca de los atacantes arrodillados. No los miró con ira ni con un aire de superioridad. Su mirada se posó sobre ellos con una compasión que le dolía, reconociendo en sus rostros rotos la misma humanidad frágil que él mismo había sentido en su momento más oscuro. El milagro continuaba, extendiéndose desde su corazón hacia el de sus enemigos. Cuando pasó junto al líder, éste levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los del pastor. En la mirada de Samuel, el hombre no encontró el juicio que merecía, ni el desprecio que esperaba. Encontró para su asombro un eco de la misma mirada que lo había deshecho momentos antes, una mirada de perdón. Fue un golpe más devastador que cualquier castigo. La ausencia de odio era un veredicto más poderoso que cualquier condena.
En ese instante, el líder comprendió que su verdadera prisión no serían los muros de una cárcel, sino la libertad de una misericordia que nunca podría ganar y que ahora tendría que aprender a vivir. La gracia lo había sentenciado a una nueva vida. Finalmente, Samuel llegó hasta Mary. No hubo una explosión de emoción, solo un encuentro tranquilo y profundo. Se abrazaron, y en ese gesto, el mundo entero se reordenó. Era un abrazo que contenía el peso de la noche, el alivio de la supervivencia y la maravilla de la intervención divina. Se sostenían el uno al otro, dos pilares en medio de la devastación, su amor un santuario intacto en medio de la iglesia en ruinas. El calor de sus cuerpos era un ancla en la realidad, una afirmación de que, aunque todo lo demás se hubiera perdido, se tenían el uno al otro, y eso, junto con la memoria de la luz, era más que suficiente para empezar de nuevo. A su alrededor, la congregación comenzó a moverse, como despertando de un largo sueño. Los gemidos de dolor se transformaron en murmullos de asombro. Las personas se ayudaban unas a otras a ponerse de pie, limpiando las cenizas de sus ropas, tocándose para asegurarse de que estaban realmente vivas. Sus miradas iban del pastor y su esposa a los atacantes arrodillados, y luego al cielo visible a través del techo roto. No había gritos de venganza ni llamados a la justicia, solo un silencio compartido, una comprensión colectiva de que habían presenciado algo que las palabras no podían contener. En el terreno común de la ruina, víctimas y verdugos respiraban el mismo aire de asombro, unidos por un milagro que los había hecho a todos iguales. El aire nocturno que entraba por las aberturas de la capilla se sentía fresco y limpio. Traía consigo el olor a tierra mojada, una promesa de vida nueva. Las llamas se habían reducido a brasas incandescentes, un lecho de rubíes que pulsaba suavemente en la oscuridad, ya no como agentes de destrucción, sino como guardianes de un calor residual. La justicia que se había manifestado esa noche no fue la de la espada, sino la de la presencia. La oscuridad no había sido vencida por la fuerza, sino que se había disuelto al ser llenada por una luz que no juzgaba, sino que simplemente era. La transformación era visible en cada rostro, en cada gesto, en el silencio mismo. La noche había terminado, y en las cenizas de la capilla, algo nuevo y eterno había comenzado a florecer. El amanecer que siguió a la noche de fuego no trajo consigo el olor a derrota, sino el aroma limpio de la tierra después de una lluvia purificadora. El sol se alzó sobre el horizonte, y sus primeros rayos no iluminaron una tumba, sino un crisol. Las ruinas de la capilla, ennegrecidas y humeantes, no parecían el final de una historia, sino el prólogo de una mucho más grande. Un silencio reverencial se había posado sobre la aldea, una quietud que no nacía del miedo, sino de un asombro colectivo y profundo. Los pájaros cantaban de nuevo en el gran árbol de baobab, sus trinos tejiendo una melodía de normalidad sobre un paisaje que había sido transformado para siempre. La comunidad, en lugar de dispersarse, comenzó a congregarse lentamente alrededor de los escombros, no para lamentar lo perdido, sino para ser testigos silenciosos del lugar donde el cielo había descendido para tocar el infierno. La reconstrucción no comenzó con planos ni con directivas, sino con un gesto. Fue Samuel quien, con las manos aún vendadas por las quemaduras, se inclinó y recogió un trozo de madera carbonizada de la cruz de su abuelo. No lo desechó como un resto inútil, sino que lo sostuvo con la delicadeza de quien sostiene una reliquia sagrada. Mary se unió a él, y juntos colocaron ese fragmento en el centro de lo que había sido el altar, una piedra angular para un nuevo comienzo. Este acto, realizado en un silencio cargado de significado, fue una declaración. No estaban borrando el pasado ni olvidando el dolor. Estaban construyendo sobre él, integrando la cicatriz en el corazón de su nueva fe, una fe que ya no temía al fuego, porque había aprendido que incluso en las llamas más feroces, se puede encontrar una presencia que no consume, sino que redime. El primer hombre en mezclar el barro para los nuevos adobes fue una figura inesperada. Era el antiguo líder de los atacantes, el hombre de la cicatriz en el rostro. Días después del milagro, él y los pocos hombres que se quedaron con él se habían entregado no a las autoridades, sino al pastor. Ahora,
trabajaba bajo el sol abrasador con una intensidad silenciosa que era a la vez una penitencia y una oración. Sus manos, que una vez empuñaron un rifle con odio, ahora moldeaban la tierra con una torpeza reverente. No hablaba, no pedía perdón con palabras, pues sabía que las palabras eran insuficientes. Su arrepentimiento se manifestaba en el sudor que surcaba su rostro, en el peso de cada ladrillo que colocaba, construyendo con sus propias manos el santuario que había intentado aniquilar. Su trabajo era un sermón sin voz sobre la insondable profundidad de la misericordia. El perdón no floreció en un solo día. Fue una semilla que tardó en germinar en la tierra endurecida por el trauma. Al principio, los miembros de la congregación observaban a sus antiguos verdugos con una mezcla de miedo y desconfianza. Mantenían la distancia, sus cuerpos recordando instintivamente la violencia. Pero la gracia, como el agua, encuentra su camino a través de las grietas más pequeñas. Un día, una niña, hija de una de las mujeres que habían sido humilladas, se acercó al antiguo líder mientras éste descansaba a la sombra y le ofreció un cuenco de agua fresca. El hombre la miró, sus ojos llenándose de lágrimas que no se atrevía a derramar, y aceptó el agua con manos temblorosas. Ese simple gesto de compasión infantil fue el puente sobre el cual comenzó a transitar una comunidad entera, desde el abismo del rencor hacia la tierra prometida de la reconciliación. La historia de lo ocurrido esa noche viajó más rápido que el viento. Se convirtió en un susurro de esperanza que se extendió por toda la región, contada en voz baja en los mercados, alrededor de las fogatas, en las rutas de los comerciantes. La llamaron el relato del visitante entre las llamas. No se contaba como un cuento de fantasmas o una leyenda fantástica, sino como un testimonio, una verdad vivida que desafiaba las explicaciones. Para otras comunidades que vivían bajo la misma sombra de opresión, la historia se convirtió en un ancla. Les recordaba que no estaban solos en su sufrimiento, que la fe no era un escudo contra el dolor, sino una luz que podía encenderse en su punto más oscuro. El milagro de la capilla en llamas no se quedó confinado a sus muros, se convirtió en una antorcha que pasó de mano en mano, iluminando la noche de muchos. Bajo un techo de palma recién tejido, Samuel predicaba a una congregación que había cambiado para siempre. Su voz ya no era solo la de un pastor, sino la de un testigo. Ya no hablaba de un Dios que protege desde la distancia, sino de un Dios que camina sobre las brasas junto a sus hijos. Sus sermones ya no se centraban en la promesa de escapar de la tribulación, sino en la certeza de encontrar la misericordia en medio de ella. Contaba la historia de su propia duda, de su colapso espiritual, no con vergüenza, sino como el preludio necesario para la gracia. Enseñaba que la fe más fuerte no es la que nunca se quiebra, sino la que, una vez rota, permite que la luz de Dios entre por sus grietas. Su púlpito, reconstruido, se había convertido en un faro de esperanza no porque prometiera seguridad, sino porque proclamaba la redención. Junto a la nueva capilla, el huerto de Mary volvió a florecer con una vitalidad renovada. La ceniza del fuego, rica en minerales, se había mezclado con la tierra, haciéndola más fértil que nunca. Donde antes había habido destrucción, ahora crecían las hojas más verdes de yuca, los tomates más rojos y las hierbas más aromáticas. Cada planta que brotaba de ese suelo enriquecido por la tragedia era un símbolo tangible de la resurrección. Mary trabajaba la tierra con una serenidad que era contagiosa, enseñando a los niños de la aldea, incluidos los hijos de los antiguos atacantes, a plantar semillas. Su fe silenciosa era un eco del milagro, una demostración de que de las cenizas del dolor más profundo puede nacer la vida más abundante y que incluso la tierra herida puede volver a dar fruto. El fragmento carbonizado de la antigua cruz de madera encontró su lugar de honor en la nueva capilla. No fue pulido ni restaurado, fue montado sobre una pared de adobe liso, justo detrás del nuevo altar, con todas sus cicatrices de fuego a la vista. Se convirtió en el símbolo central de su comunidad. Ya no representaba un sacrificio lejano en una colina de Judea, sino un sacrificio y una salvación vividos en su propia tierra. Era un recordatorio constante
de que su fe había sido probada por el fuego y no solo había sobrevivido, sino que se había vuelto más auténtica, más fuerte. Los visitantes que llegaban a escuchar la historia no veían una cruz perfecta y dorada, sino una reliquia de madera quemada que hablaba con más elocuencia que cualquier sermón sobre la resistencia, la esperanza y el amor que se niega a ser consumido. Meses después, la capilla reconstruida era un tapiz de humanidad reconciliada. Al atardecer, la comunidad se reunía para la oración vespertina. En las bancas de madera nueva se sentaban lado a lado las familias que habían sido víctimas y los hombres que habían aprendido a pedir perdón con sus obras. El antiguo líder de los atacantes solía sentarse en la última fila, su cabeza siempre inclinada, su presencia un testimonio silencioso del poder transformador de la gracia. Los niños, sin memoria del odio de sus padres, jugaban juntos a la entrada, sus risas mezclándose con los himnos que volvían a llenar el aire. La capilla ya no era solo un edificio de barro y paja, era un cuerpo vivo, una comunidad sanada, un milagro que se renovaba cada día con cada gesto de paz. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de colores imposibles, un rayo de luz anaranjada entró por una de las nuevas ventanas. Atravesó el espacio lleno de polvo sagrado y, al tocar la pared opuesta, se dividió en dos por el marco de madera, proyectando una cruz de luz perfecta sobre los rostros de la congregación. Iluminó por igual al pastor y al converso, a la viuda y al huérfano, a la víctima y al antiguo victimario. En ese instante silencioso y mágico, todos comprendieron. El fuego que había sido enviado para destruirlos se había convertido en la luz que ahora los guiaba. El símbolo de su mayor prueba era ahora el sello de su redención. La llama del odio había sido transformada para siempre en una llama que adoraba. Así la historia de la capilla de Samuel no termina con el fin del sufrimiento, sino con el descubrimiento de su propósito. Nos enseña que la presencia divina no siempre se manifiesta para evitar la caída, sino para levantarnos de ella, que las cicatrices, lejos de ser marcas de vergüenza, pueden convertirse en portales de luz. El legado de esa noche no fue la memoria del terror, sino la certeza de que el amor es una fuerza que desciende a los lugares más oscuros, no para extinguir el fuego, sino para arder junto a nosotros en él, transformando la prueba en testimonio y las cenizas en un campo fértil para la esperanza. ¿Y tú has sentido alguna vez la presencia de Dios en medio del dolor?